¿Sabías que todas las cosas a nuestro alrededor están hechas por átomos? Sí, así es. Desde la pluma más ligera hasta la piedra más pesada. Tu videojuego favorito, tu perro. Sí, hasta tú estás hecho por átomos. Aquella profesora de cuarto y primaria que nos daba biología no estaba loca. De hecho, la vida de las personas en la Tierra no sería posible. La nanotecnología es un proceso muy moderno que trata de la manipulación de los átomos, incluso de las moléculas, para producir materiales, máquinas e incluso dispositivos. Las aplicaciones de la nanotecnología. Gracias a esta tecnología, en un futuro se podría utilizar para mejorar el tratamiento contra el cáncer u otras enfermedades. Pero no solo es favorable para la medicina, también puede utilizarse en la informática. Gracias a ello, los objetos tecnológicos son mejores, más pequeños y hasta flexibles o transparentes. Esta tecnología revolucionaria es capaz de crear también cremas que traspasen los poros de la piel. Dicho de otro modo, hace que las cremas antiarrugas funcionen. La nanotecnología puede aplicarse incluso a la ropa. Sí, has oído bien, a la ropa. La nanotecnología nos permite crear fibras que evitan que los líquidos se disuelvan en la ropa, es decir, que la ropa no se mancha. En la nanotecnología también se piensa en verde, por eso se estudian nuevas formas de crear materiales que no contaminen y en tecnologías que pueden reducir el consumo energético. La nanotecnología se puede utilizar para prevenir enfermedades como el cáncer, la cual es muy útil para las personas con familiares que padecen este mal. Estas partículas son enviadas en tiempos concretos mediante una terapia. Este proceso se llama nanoterapia. Aquí las nanopartículas detectan la zona afectada y liberan unos fármacos anticancerosos. Además, estos nanodispositivos proporcionan una proyección de imágenes y pueden determinar si los fármacos han actuado correctamente y si han conseguido llegar a su objetivo. Esto facilita la capacidad de llegar a zonas inalcanzables del cuerpo y por ello es más eficaz y rápido. Las nanopartículas son capaces de detectar cualquier señal o indicio de dicho mal y de eliminar las células que podrían convertirse en esta enfermedad.